Amigas, amigos, saludos cordiales, muy buenas noches, bienvenidos a Antena Huelva Radio y a Canal Luce Televisión. Debate en antena en un día como hoy, vamos avanzando en el año 2024 y que me da la sensación que vamos a estar bastante entretenidos en este año 2024 cuando, por ejemplo, mañana en el Congreso se debate esos 3 decretos ley que quiere sacar Pedro Sánchez y que una vez más tiene que arrodillarse ante Puigdemont porque al final esos decretos saldrán si Puigdemont, el prófugo, el delincuente, el fugado, el hombre buscado por la justicia española es el que tiene que decir si acepta o no acepta esos decretos que Sánchez lleva al Congreso y mañana se va a votar. Y al final están todos los socialistas arrodillados ante Puigdemont. Por favor, di que sí, porque necesitamos sacar esto. En fin, es lo que vamos a tener durante toda la legislatura. Proyectos de ley, decretos leyes que tienen que ser aprobados por el golpismo catalán y por los proetarras, porque de lo contrario no saldrían. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de los presupuestos municipales de cara al año 2024. Son buenos para Huelva. Hablaremos con Paco Muñoz para que desglose un poco en qué va a repartir el ayuntamiento de la localidad esos millones que tienen presupuestado para 2024. Y hablaremos de mi tema favorito, como ha sido en los últimos 16 años, el chofer de la cocaína. ¿De qué estoy hablando? Pues que nada más y nada menos que 1,5 millones que hay que consumir cocaína y hay que hacer el amor varias veces con prostitutas para gastarse 1,5 millones de euros, ¿sí? Pues lo que se gastaron los altos cargos socialistas. Y además el chofer lo ha reconocido, el chofer de la coca de los ERE, ante el tribunal que lo juzga. Sigo diciendo que soy culpable. La Fiscalía pide 14 años de cárcel para Trujillo por dilapidar casi 1,5 millones de la Junta de Andalucía y gastárselo en parte en cocaína y locales de alterne. De esto vamos a hablar. De las elecciones gallegas, a ver qué es lo que va a pasar. Las encuestas dan mayoría absoluta al Partido Popular. El bloque nacionalista gallego que tiene también opciones, parece ser que va a subir. De todo eso y mucho más vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, vamos a hablar a José Luis Barragán. Bueno, doctor, por edad primero. No, Fernández Ura, a ver si aguantamos con esta fonía que tenemos. Buenas noches. Buenas noches. Encantado de tenerte por aquí. Igualmente de ser invitado un día más. Bueno, yo estoy de acuerdo con tu entradilla, ¿no? Vamos a tener un año divertido. Sí, divertido. Llevamos 9 días del año y ya mañana tenemos el primer espectáculo con estos decretos ley de verbena, porque son como una verbena, le llaman técnicamente ómnibus, sí, pero, correcto. pero son de verbena porque cabe todo, las habas enzapatadas, Mete todo habas ahí, enzapatadas, caracoles, chocos fritos, todo lo que quieras. Y claro, eso en el argot parlamentario, por lo menos en mi época, el explotar buscando la obligación de la oposición de mojarse en determinados temas es una forma de filibusterismo parlamentario, ¿no? Yo meto en un decreto ley 10 medidas, de las cuales hay 9 imposibles de votar, pero una Claro. que te pone en contra de la opinión pública. Entonces, pero es que No es serio, pero es que no es serio. Eso ya es demasiado burdo y es tomar por tonto a la oposición y a los ciudadanos, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde yo creo que el señor Puigdemont, digo lo de señor porque después cuando hablo de los catalanes hay quien se ofende, ¿no? Sí, es verdad. Me manda un señor un WhatsApp y dice que tú insultas a los catalanes. Me gustaría que aclarase un poco eso. Pero bueno, yo creo que cualquier generalización está sujeta a error, ¿no? Porque hay de todo en todas partes. Pero aquí cuando hablamos y estamos hablando de política y hablamos de los catalanes, hablamos de sus representantes, evidentemente. no del ciudadano de a pie. Bueno, lo que te iba a decir, que el señor Puigdemont podrá hacer lo que sea, pero tonto no es. Y entonces meterle en este decreto el tema de la amnistía, que cualquier juez la puede parar mandando anticipándose ante el Tribunal Europeo, pues deja de entrar en debate el proceso de amnistía, con lo cual los acuerdos previos, los pactos, los mediadores, los verificadores o lo que quieran llamarle, pues no servirían de nada, ¿no? Claro. Entonces hay que ser un poco más consecuente con los intereses de la vida política del país y menos endogámico buscando única y exclusivamente el propio beneficio.
Es que lo que dice, para que le voy a hacer poner un ejemplo gráfico y exagerado, ¿no? En un decreto ley, pues puede poner, por ejemplo, bueno, aprobamos la subida de sueldo, vale, podemos estar de acuerdo. Y ahora también metemos que el que se pase un semáforo en rojo lo metemos en la cárcel. Hombre, ya se ha pasado, ¿no? Bueno, pues claro, si el PP vota en contra, dice, es que el PP se ha opuesto a este decreto ley. Hombre, estamos de acuerdo en que se suban los sueldos, ¿no? A los empleados, pero lo que no estamos de acuerdo es que metan un señor en la cárcel porque se pasa un semáforo en rojo. No, pues esto lo meten todo para luego decir, el PP se opone a la subida de sueldo a los trabajadores. Y claro, ahí está la trampa, es lo que hacen, el trilerismo. Lo tiene fácil, ¿no? Por una vez Feijóo ha estado medio espabilado y ha dicho, yo quiero esto, esto y esto. Si usted acepta esto, pues yo a lo mejor más tengo y saque usted su decreto adelante. Claro. Baja el IRPF, baja el IVA, tal. Pero eso no vale. Lo que no puede ser uno es ultra reaccionario, ultraderecha, fascista, levantar un muro donde estén separados los buenos de los malos. Y ahora hoy, que se me caen los pantalones, te pido a ti que me prestes el cinturón. No puede ser. José Luis Barragán, perito, muy buenas noches, José. Hola, buenas noches, Paco. Y perteneciente a Independientes Huelva, todavía, ¿no? Sí. Sigues en el partido, ¿verdad? Sí. Sí, estamos en la agrupación de Independientes de Aljaraque, en este caso, y estamos en el ayuntamiento trabajando, bueno, pues por intentar mejorar y cambiar la forma de gestionar, ¿no? Yo creo que en estos últimos años Aljaraque ha habido un cambio, se está notando un acercamiento a los ciudadanos, especialmente en temas sociales, en temas públicos, y donde, bueno, pues los vecinos parece ser que están contentos, ¿no? En estos momentos en Aljaraque hay muchos proyectos que pueden ver la luz en los próximos meses, y yo creo que en este momento, que Aljaraque tiene unos 22.000 habitantes, puede ser del área metropolitana quien lidere el proyecto del futuro del área metropolitana de Huelva, que es muy importante. Mañana, antes de saludar a Paco Muñoz, decir que estamos, me recuerdo, porque tú fuiste diputado provincial también, ¿no, José? Tú fuiste diputado provincial. Mañana estaremos en directo en la radio, en la Diputación de Huelva, porque tanto David Toscano, presidente, como el vicepresidente, el señor Zamora, presenta la nueva oficina que va a tener la Diputación de Huelva en Aracena. Va a intentar descentralizar la Diputación y hacer, por ejemplo, plenos de Diputación en diferentes pueblos de la provincia, de los 80 pueblos de la provincia. Y mañana, insisto, que nos va a presentar un nuevo proyecto. No sabemos en qué consiste, por consiguiente, a las 10 en Antena Huelva Radio vamos a poder estar en directo para que nos cuente el presidente de la Diputación ese nuevo proyecto. Bueno, Paco Muñoz, amigo, muy buenas noches. Buenas noches, Paco. Bienvenido. Muchas gracias. Vaya marrón que te ha metido Pilar, ¿verdad? La más complicada, la Concejalía de Hacienda. Bueno, economía, hacienda, patrimonio, asesoría jurídica, es un totum revolutum. Es una típica área compleja de gestión interna, sobre todo de gestión interna, y la verdad es que es compleja, pero la hacemos con mucho gusto y con mucha ilusión. Los onubenses, vamos a empezar a hablar, si os parece, de los presupuestos municipales. Se sube impuestos, tenemos que pagar más IBI, los que tenemos el pisito en las colonias o en la barriada del Carmen, por ejemplo, ¿tenemos que pagar más IBI? Cuando llegue diciembre, ¿qué es que normalmente cuando se paga? No, que va, no se han tocado los impuestos. Los impuestos a los ciudadanos no se han tocado, se han presentado los presupuestos, pero no se ha tomado ninguna medida de subida de impuestos en este caso. ¿Y los coches, el sello del coche tradicional que pagamos tampoco hay que pagar? Tampoco. O sea, empezamos bien, entonces. Pagaremos lo mismo. Cuando llegue el recibo del año que viene, o sea, el de 2024, pagaremos lo mismo que se paga en 2023. No hay ningún cambio. ¿Ha habido algún agujero negro económico que os hayáis podido encontrar cuando llegasteis? Hombre, lo primero que nos encontramos cuando llegamos al ayuntamiento fue un informe del Ministerio de Hacienda de Economía, indicando que los presupuestos estaban inflados en un 15% y que teníamos que proceder a su bajada cuando ya eran unos presupuestos que estaban aprobados, que eran los de 2023, y que comprometían la situación del ayuntamiento. O sea, eso es lo primero que nos encontramos, un informe desfavorable del Ministerio de Hacienda, y tener que tomar medidas a partir de entonces para paliar esa situación.
Y bueno, y después sí que nos hemos ido encontrando distintas situaciones complejas. La más llamativa de todas es una deuda que no aparecía en contabilidad presupuestaria del ayuntamiento, en la que se le adeudaban 24 millones de euros al Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial, ¿no? Se habían ido tirando de adelanto y por lo tanto, bueno, pues esos 24 millones de euros se le deben y no aparecían como una deuda viva. Y después así otras partidas también, otros compromisos adquiridos con financiación comprometida en distintos proyectos sin que el ayuntamiento contara con los suficientes recursos. O sea que sí que hemos ido descubriendo diferentes situaciones que nos han puesto en una situación bastante complicada. Y ha afectado, ¿no? Supongo eso para la elaboración del presupuesto 2024, ¿no? Hombre, claro, todo ha afectado, especialmente el informe del Ministerio y bueno, y hay un problema que está advertido tanto por la intervención municipal como por la tesorería y por el propio Ministerio, que es que recurrentemente los ingresos del ayuntamiento son inferiores a los gastos. Por lo tanto, hay déficit presupuestario año tras año y no se ha tomado ninguna medida durante todos estos años para paliar esa situación. De tal manera que la tesorería ha ido mermando, de tal manera que esto es como en cualquier casa. Si tú vas tirando del dinero del banco y te los vas gastando aparte de tu sueldo, pues llega un momento dado en que se te acaban los ahorros. Pues eso es lo que le ha pasado al ayuntamiento. El ayuntamiento tenía un ahorro en tesorería que se lo ha comido por completo el hacer uso de ¿cómo se denomina? Se me ha olvidado técnicamente. Se me ha olvidado técnicamente el nombre, que tú al final de año, si tienes una tesorería positiva, la puedes emplear en recursos en este caso, para proyectos. Existía documentalmente una tesorería positiva, pero no en banco. O sea, la tesorería como tal no existía. El remanente de tesorería, disculpa, se me ha olvidado, ahora ya se me ha venido a la cabeza el nombre. El remanente de tesorería, se aplicó un remanente de tesorería de 8 millones de euros que se consumió y, bueno, pues la tesorería ahora mismo estamos empatados, es decir, que no tenemos ningún recurso y tenemos que ir gastando recursos para ir atendiendo los pagos. O sea, que es una situación compleja y que tendremos que ir asumiendo en estos próximos tiempos. Paco, ¿se puede aplicar en los ayuntamientos la economía que aplicamos en casa? Si gano 1.000 euros, me tengo que gastar 999. No me puedo pasar de ahí. ¿Lo vais a aplicar o en principio la idea es esa? Hombre, claro, la idea es esa. La idea es nosotros tenemos la obligación de intentar equilibrar ingresos y gastos. Otra cosa es que la previsión de ingresos, por lo que sea fallida, como le dijo el Ministerio de Hacienda en su momento al anterior equipo de gobierno con respecto a los presupuestos 2023, y resulta que los ingresos pues no llegan a ese volumen y por lo tanto hay que disminuirlo. Pero la vocación es que tienes que equilibrar los ingresos con los gastos. Lo que pasa es que cuando estructuralmente, como le ha pasado a este ayuntamiento durante muchos ejercicios, pues están desequilibrados, pues no puede terminar de equilibrarlo en un único año, sino que te hace falta un recorrido para intentar tomar las medidas que minimicen el impacto de esa situación negativa. Muchas preguntas que se me ocurren para hacerte. Me llamaba la atención la rueda de prensa de hace 3 o 4 días sobre los parkings, ¿no? Que vais a sacar a licitación los parkings, ¿no? Públicos de Huelva. Lo que se ha hecho ahora mismo con respecto, no sé si te refieres, hay varios parkings, por ejemplo, ahora el parking de Juan Ramón Jiménez se está preparando una licitación, sí. También hay uno en la Plaza de Hermanos Costaleros que se está preparando otra licitación, y después hay otras parking, que son los que tiene Palparking, que se han revocado los expedientes porque estaban en precario, no percibía el ayuntamiento ningún tipo de ingreso y se ha iniciado el proceso de revocación de esas licencias de actividad. Y sobre todo porque además en esa zona donde se sitúan esos parkings es que va el bulevar del ferrocarril y se tienen que empezar los trabajos en esa zona. Y claro, están ocupados con independencia de que el ayuntamiento no percibe ingresos cuando el que los está disfrutando, el concesionario, sí que los percibe. Extrañísimo, ¿no? Que yo tengo una licitación de lo que sea, de un parque o de un kiosco, que yo me esté beneficiando económicamente de ello y que yo al ayuntamiento no le pague en concepto de alquiler, o llamémosle como queramos llamarle algo, ¿no? Claro, es que tiene la obligación de pagar un canon, claro, evidentemente. Como los que tienen cualquier persona que tenga una concesión administrativa. Y de concurrir
cualquier persona o cualquier entidad jurídica a poder hacer uso de esas concesiones, ¿no? En libertad, no se le cede a una persona con carácter gratuito para que lo explote y obtenga el beneficio de manera particular. Es una situación absolutamente que consideramos que es irregular y por eso se ha iniciado el proceso de revocación. Paco, el presupuesto va a 190, ¿cuánto era? Se va a 196 millones 196 de euros. millones de 196 millones de euros. Allí observo una partida importante para ayudar a los que más lo necesitan, asuntos sociales, ¿no? Así Ahí es, os habéis volcado. Es la partida que más ha subido. Sí. En este caso es una apuesta decidida. Yo creo que también la propia alcaldesa Pilar, en su época en que era teniente alcalde, ella era de asuntos sociales, o sea que su empatía hacia los sectores más desfavorecidos es absoluta y el conocimiento además es grande. El propio concejal también, que se encarga del área, que José Manuel Moreno, es una persona con una experiencia ya absoluta también en el área. Y la apuesta de este equipo de gobierno ha sido, oye, pues vamos a apostar por los asuntos sociales y por las personas que lo están pasando peor y también por los propios servicios públicos. Es decir, en infraestructura también el tema de limpieza, de alumbrado, o sea, lo que es el mantenimiento de la ciudad y la mejora de la misma es otra apuesta decidida y en la que también se han incrementado las partidas. ¿Queréis saber algo de Paco Muñoz o preguntar algo sobre su nuevo cargo? Bueno, acércate al micrófono, José. Hombre, felicitarle por la gestión en estos 5 meses que lleva, ¿no? En el gobierno municipal, además en un área que es poco lucida, pero es mucho de gestión. Es decir, que es un área fundamental, es la columna vertebral de un ayuntamiento. Por tanto, desearle lo mejor por el bien de la ciudad de Huelva. Y a mí me ha sorprendido lo que acaba de decir de que haya habido unos parking públicos que se le han concedido a unas personas y que a cambio no haya un canon. Es decir, que no se haya abonado un canon y que ese parking, pues los usuarios estuviesen pagando un dinero por hora, ¿no? Es decir, que eso es un poco... A mí me resulta extrañísimo. Sí, eso es extrañísimo. Y por otra parte, hombre, yo creo que la ilusión que ahora mismo hay en la ciudad de Huelva, a partir del mes de junio, yo creo que ha habido una ilusión por el cambio, exactamente igual que ha pasado en la provincia con la Diputación Provincial, ¿no? Se respiraba aires nuevos. Yo creo que la sociedad onubense, los vecinos, las barriadas, las asociaciones, los colectivos necesitaban y así lo estaban solicitando aires de cambio. Y yo creo que se está respirando y le deseo, bueno, pues un éxito en la gestión y especialmente en la que Paco Muñoz es el responsable, porque eso es lo fundamental. El ayuntamiento en estos últimos años, lo acaba de decir, que había algunas deudas y especialmente muchas facturas debajo de los cajones. Y eso no puede ser. Un ayuntamiento y la gestión tiene que ser transparente. Y tenemos que gastar y consumir lo que tengamos. No podemos endeudarnos porque ahora se encuentran, lo sufren todos los vecinos, que hay un déficit presupuestario. Por tanto, es fundamental. Y yo te digo a Paco, y aprovecho la primera vez que tengo la ocasión de participar en un debate televisivo con él, pero le deseo los mayores de los éxitos porque será el éxito de la ciudad de Huelva. Y sobre todo, digo, es un área que, aunque aparentemente luce poco, pero es fundamental. Es la columna vertebral del ayuntamiento, la gestión económica y de personal del ayuntamiento, y más un ayuntamiento como el de Huelva, con unos presupuestos de casi 200 millones de euros, que no es moco de pavo, son quizás los presupuestos mayores de la historia del ayuntamiento. ¿Cuánto era cuando tú estabas de concejal, José? Bueno, pues cuando nosotros estamos de concejal eran en torno a los 100 millones de euros, es decir, que bueno, pues casi en 12 años se han doblado los presupuestos. Y fundamentalmente, la limpieza. Yo creo que la sociedad, los vecinos, lo que queremos en cualquier municipio es una limpieza pública de calidad. Y después el tema de servicios sociales es fundamental. Se le achacaba siempre al Partido Popular, bueno, pues que quizás en los temas sociales lo abandonaba. Y yo creo que desde Juanma Moreno en la Junta de Andalucía en los últimos años, que ha hecho un presupuesto muy social en temas como educación, como servicios sociales, bueno, algo fundamental. Y en el ayuntamiento, pues lo acaba de decir también él, que aparte de tener que pagar la deuda que ya existía y que ha salido de los cajones, pues necesita la ciudad unos servicios sociales
y en temas básicos de vecinos, de colectivos, un apoyo y un presupuesto importante. Por lo tanto, nada más que felicitarlo y que nos explique algo de eso del parking, porque eso no lo entendemos mucho. Y después le diré a Paco, y ya termino, el tema del hidrógeno verde, que ha sido algo fundamental. Ahora le iba a preguntar por eso precisamente. Eso ha tenido mucho que ver la Junta de Andalucía, CEPSA, Iberdrola, la Autoridad Portuaria, y bueno, pues esperemos que antes del año 2027-2028 el hidrógeno verde, que supone una inversión de más de 2.200 millones de euros, con unos puestos de trabajo en torno a 20.000 personas, va a llegar a Huelva y a Palos de la Frontera. Eso tiene un problema. Entre otros, necesitamos viviendas. O sea que de aquí a 8 años... Y otra cosa más importante, que ahora voy a decir, que Pilar Miranda lo puso en marcha el otro día. Te lo voy a explicar. Más importante que las viviendas, José. Bueno, pues, te lo voy a decir lo que es. En principio necesitamos vivienda porque van a venir muchas personas. Y después la formación. Ahí voy. Yo creo que en Huelva, en este momento, estamos en el punto clave para que pues las personas, los jóvenes especialmente, se formen en este tipo de actividad, porque va a ser entre el año 2025, 2026, 2029, 2030, 2031, va a ser fundamental lo que es la formación en este tipo de actividad, que va a suponer una revolución, la revolución verde de la provincia de Huelva. Y eso lo va a tener Huelva y Palos de la Frontera. Te voy a preguntar ahora a Paco por eso, pero al igual que tú, nos manda saludos Luis Faraco, que nos ve desde Colombia. Hombre, pues además, dar un abrazo a Luis, porque es además... que habla del parking precisamente. Dice, se supone que habrán puesto en conocimiento de la Fiscalía la concesión y explotación irregular de esos aparcamientos. De no ser así, sí, me extrañaría. Por cierto, darle a Luis un abrazo, hombre, porque ha tenido, bueno, pues en estos últimos días, cuando estaba en Colombia, un incidente importante en su vivienda, de los cuales, pues, esperemos que no haya sido nada grave, ¿no? Y sí, es que esto del parking... Yo me estoy sorprendidísimo con eso. Cuando yo escuché la rueda de prensa el otro día, decía que el ayuntamiento no recibió absolutamente nada por estos parques, yo me quedé y digo, pero espérate, repítemelo otra vez que no me lo creo. Sí. Es Pues, sorprendente esto. Nada, pero es que además, no es que no recibiera nada, que eso ya es algo vital, importantísimo. Eso es ilegal. Toda ¿no? concesión administrativa del mundo tiene además, una contraprestación por parte de esa concesión. No haya, es decir, que se adjudique a una empresa o a un particular y no haya posibilidad y se amplíe el abanico para que pueda eso, pues, participar muchas las empresas que quieran, ¿no? Es decir, que dar a dedo la explotación de un parking sin cobrar nada a cambio y a dedo. A ver si Paco es capaz de explicarnos algo de eso, porque la sociedad onubense, porque es una cosa además que llama mucho la atención, sí, ¿no? Y tanto que llama la atención, y tanto. Bueno, no le quería preguntarle algo a Paco, pero lo del hidrógeno verde que ha puesto sobre la mesa Barragán me interesa mucho, porque son puestos de trabajo para Huelva, en definitiva. Al hilo de lo que comentaba, sí. Disculpe un segundito, Antonio. Precisamente estos últimos años, en el área de empleo del ayuntamiento, se habían apostado por distintos planes de empleo que en total totalizaban en los últimos 3 presupuestos una cantidad de 7,5 millones de euros, de los cuales solo se ejecutó el 30%, es decir, que no se dio más. Eran planes fallidos y que además no llegaba a quienes tenían que llegar, ni originaba ninguna situación de mejora de la competitividad ni de mejora por parte, sino eran finalistas y no tenían, la verdad es que han sido planes que no han dado el resultado deseado. Y precisamente la apuesta de este equipo de gobierno es por la formación. Nosotros consideramos que los planes de empleo a nivel de obtener subvenciones o bonificaciones, oye, pues son competencias autonómicas, las subvenciones las da la Junta de Andalucía y después las bonificaciones que se puedan obtener son competencias estatales. Por lo tanto, a nivel local creemos que la apuesta tiene que ser otra distinta. Y la apuesta de este equipo de gobierno es la formación. De hecho, en el presupuesto anterior no había destinado a formación ninguna cantidad y nosotros le dedicamos 800.000 euros dentro del área de empleo a la formación, pensando en todos esos puestos de trabajo que se van a generar a través del hidrógeno verde. Es decir, lo que sería una lástima es que aquí vengan proyectos tan importantes vinculados a esta nueva revolución industrial de cara verde
y no haya personas de Huelva que estén preparadas para trabajar y tengan que tirar de mano de obra de fuera. Entonces la apuesta es, oye, vamos a formar a nuestra gente para que cuando estas empresas estén implantadas, que van a empezar ya, el proyecto de Air Liquid se comienza ahora, en 2024, el de Maersk, Cepsa y demás, entre el 24 y el 25, es decir, que esto está ya aquí. Sí. Oye, pues vamos a ir formando a esta gente para que puedan tener acceso a esos puestos de trabajo. O sea que en los planes de empleo, en el área de empleo, la apuesta es la formación y que cada administración asuma las competencias que tiene que asumir. Y la nuestra creemos que ahora mismo es esta. Y después también respecto al tema de asuntos sociales, hay está previsto, aunque no está metido en los propios presupuestos, que son, cuando dice que son casi de 200 millones, no es que si consolidamos las propias empresas públicas es de 202 millones 600 y pico mil euros el presupuesto, o sea que se va por encima de los 200 millones. En el área de asuntos sociales también se va a llevar a cabo el nuevo centro de transeúnte, que tiene un presupuesto de 3 millones y pico de euros y ese no aparece en presupuesto. No aparece en presupuesto por unas cuestiones técnicas, porque la financiación se obtiene a través de una subvención que ya se ha trabajado y se ha concedido por parte de la Junta de Andalucía y después va a ser también iniciativa privada y va a venir también por el pago de un canon precisamente y va a iniciar la construcción pues quien gane esa licitación oportuna. Por lo tanto también tendremos un albergue nuevo que el que está actualmente está en un estado lamentable y hay que ir sustituyéndolo. Y entonces también, pues como te digo, aparte de lo que aparece en presupuesto respecto al área de servicios sociales y su incremento, tenemos el centro de transeúnte o el albergue, que también el año que viene se va a poner ya la primera piedra para que vaya funcionando. No, ¿tú querías comentar algo? Sí. Voy a empezar por el final, por el hidrógeno. Yo creo que Huelva debe aprender de su propia historia, ¿no? Cuando aquí se puso el polo industrial, tuvo que venir todo el mundo de fuera. Sí, correcto. Que luego, además, la repercusión impositiva y las plusvalías de toda esa industria no repercutían en Huelva tampoco, porque el domicilio fiscal estaba fuera de Huelva. Entonces, esa época del polo industrial tiene que servir de lección para lo que estáis hablando de la formación de la gente de Huelva, de manera que la mano de obra que tenga que venir de fuera o la mano técnica o los dirigentes sean los mínimos posibles. Lo que pasa, y yo no conozco mucho el tema del hidrógeno verde, pero entramos en la dinámica constante de Huelva. Un avance como el que supone el hidrógeno verde se encuentra con una provincia que sigue estando por detrás en infraestructura. Y entonces el hidrógeno verde tiene sus particularidades dentro de lo poco que yo conozco en cuanto al almacenamiento, al transporte, a la gestión del propio hidrógeno verde y por tanto a sacarle rentabilidad a esa producción que vamos a tener en Huelva. Luego, no es solo ya la formación, es el impulso teórico que tiene que tener esta provincia desde el punto de vista de su estructura si queremos hacer rentable eso, porque en el hidrógeno verde, a pesar de que Huelva haya sido un lugar escogido, va a haber mucha competencia, porque va a haber en España varias zonas o varias ubicaciones de producción de hidrógeno verde. Por tanto, ¿quién se va a llevar el gato al agua? Quien mejor gente formada tenga y quien mejor estructura productiva y de expansión tenga respecto a esa producción del hidrógeno verde. Al menos esto es lo poco que yo puedo alcanzar en ese tema. Porque es que, y voy a dar un salto en un tema muy pequeño. Yo me da risa cuando dice, han dicho que el AVE no llegará a Huelva hasta el 2050. Es que cuando llegue en el 2050 a Huelva es como el tren de Huelva a Sevilla de ahora. Ya el AVE queda anticuado. Los trenes del 2050. ¿Para qué queremos AVE en el 2050? ¿No? Bueno, pues esta es la gran lacra de esta provincia, ¿no? Que llevamos un retraso secular en cuanto a su capacidad reivindicativa ante poderes superiores, ¿no? Y respecto al presupuesto, a mí me gustan un par de cosas. Yo, repito, yo era de lo poco que yo pude aprender de la política era precisamente el tema presupuestario por una razón elemental, porque era el debate
culmen del año, ¿no? Debate básico, luego había de política general, de política autonómica, pero que de verdad te marcaba la línea de trabajo eran los presupuestos, ¿no? Y como vulgarmente dice, los papeles y los números lo aguantan todo. Y a mí me gusta, de la información que yo he podido tener y lo que nos ha dicho ahora del presupuesto, algo que me parece fundamental y que respira transparencia. Hay una tendencia muy clara cuando se elaboran unos presupuestos a decir, subimos un 5%, subimos un 8%, pero no se cuantifican los porcentajes. Aquí no, aquí se dice un 3% más, tantos millones. Porque es una forma muy fácil de camuflar un presupuesto desde el punto de vista cualitativo, utilizando cuantitativamente terminología abstracta como es los porcentajes. Pues yo puedo decir, bueno, es que hemos subido un 18% en tal partida, pero es que si antes tenía un 2%, o cuantitativamente tenía 2 euros de presupuesto, pues subí un 18, sigue siendo insuficiente. Luego, ese paralelismo porcentaje, cantidad expresada en millones de euros, me parece que es un ejercicio de transparencia fundamental, porque claro, cuando tú tienes que jugarte una partida de cartas con alguien que tienes enfrente, que te denuncia un desfase de un 15% de presupuesto desde Hacienda Central a un presupuesto que estaba aprobado por una corporación anterior del mismo signo que Hacienda, resulta altamente sospechoso, ¿no? Entonces, me parece que ese ejercicio de transparencia es importante, porque el presupuesto tiene dos partidas o dos elementos. El cuantitativo, que es el dinero contante y sonante, y el cualitativo, que son los objetivos que tú te planteas para cumplir ese presupuesto. ¿Por qué? Pues porque tú puedes presupuestar como quieras las cantidades que quieras. Lo importante es ver la capacidad de ejecución de ese presupuesto. Entonces estamos hartos de ver presupuestos en Andalucía de cientos, de miles, de... Bueno, yo recuerdo el último presupuesto que ya se hicieron 1 billón de pesetas. Pero si tú después ejecutas un 25% del presupuesto, ¿qué más da lo que hayas presupuestado? Claro, ¿Me entiendes? Por tanto, hay que tener en cuenta el aspecto cuantitativo, pero también el cualitativo en cuanto a la capacidad de gestión de ese presupuesto. Y por último, me parece también interesante lo que había hablado de los servicios sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque es que en este país estamos empezando a confundir con mucha frecuencia servicios sociales con subsidios. Y desgraciadamente, cuando se acusa a un ente político, como puede ser una diputación, un ayuntamiento y tal, de que no ha presupuestado para servicios sociales, lo estamos relacionando directamente con el subsidio al ente tal, a la organización cual, y eso no son servicios sociales. Los servicios sociales, como ya habéis comentado, pues pasan por la educación, pues aunque esté fuera del presupuesto, lo que has dicho del centro de transeúntes, a sanidad o a salud, más que a sanidad, a salud, ¿eh? Y entonces yo, si me llama algo la atención de este presupuesto, no es tanto la cuantía como la claridad expresiva de las cantidades, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, y lo que hay que esperar es que efectivamente tengamos capacidad de gestión para culminar las inversiones. Porque José Luis ha planteado algo que yo estaba pensando y él lo ha dicho y yo lo voy a ratificar. Lo importante es la ciudad. Y una ciudad sucia, mal organizada, con pocas posibilidades de accesibilidad para el turismo. Porque lo que se lleva el que se va de Huelva luego no es solo que ha comido muy buen jamón y muy buena gamba, sino que iba por la calle y la calle estaba limpia. Y si se sentaba en un banco no salía con el pantalón manchado. O sea, que elementos como la limpieza, la movilidad, de lo que tenemos aquí al mayor experto, creo yo, de nuestra provincia. Y todos estos elementos son los que crean el alma de una ciudad de cara hacia el exterior y a las ganas de repetir la visita por parte de los
turistas. Bueno, más preguntas puntuales, Paco, aunque se te escapa de tu área. Yo sé que la gente está interesada en saber. Edificio de la antigua Policía Nacional en Santa Fe. ¿Qué proyecto tenéis para esa zona? Para el antiguo cuartel de la policía. Bueno, el antiguo cuartel, si no me equivoco, hay un proyecto inicialmente que es la de acoger, si es posible, se está en negociaciones con la familia, el legado de José Caballero. O sea, que sería una exposición de carácter permanente que él tiene. Y bueno, pues en principio como de carácter permanente, y después el resto de utilidades. Date cuenta que ello es un patio central prácticamente que no tiene ningún otro centro en Huelva y que se tendrán que ir buscando distintas alternativas. Los otros estuvieron hablando, pero prefiero guardarla porque no son claras todavía y crear una expectativa de algo que no es posible, pero hay proyectos muy interesantes y propuestas que nos han hecho, que en las que se están ya trabajando y como te digo, que yo creo que en breve podrán ser objeto de presentación, porque la obra va a terminar rápidamente, o sea, no le queda mucho. Perfecto. Edificio de Hacienda, frente al Ayuntamiento de Huelva, que lleva 30 y tantos años cerrado. 30 y tantos años, y así como digo. ¿Qué proyecto hay? ¿Se va a terminar? ¿Lo vamos a ver? ¿Moriremos y seguiremos viendo aquello igual? Hombre, yo lo veo, yo veo movimiento de trabajo desde luego. Yo estoy todos los días allí y veo enfrente movimientos de trabajo, no el que nos gustaría. Bien es cierto que cualquier actuación arqueológica paraliza los proyectos y cada vez que se ponen a trabajar sale otro nuevo resto y otra vez hay que catalogarlo, hay que clasificarlo y ralentiza muchísimo. Pero sí que es cierto que hay que impulsar ese edificio porque está en una zona que es la que no nos gusta a ninguno verla, ¿no? La verdad es que no nos gusta. Más preguntas, que lleváis un cuarto de hora en el ayuntamiento y tampoco se os puede exigir tanto ahora mismo. Antiguo mercado de las colonias, al lado de la Plaza de Toros, que lleva nada más y nada menos que 45 años cerrado. Me han oído bien. 45 años cerrados lleva ese edificio y no se ha hecho absolutamente nada. ¿Qué va a pasar en ese edificio? Es que así hay muchísimas zonas de Huelva y muchas cuestiones de gestión. Y te pongo otro ejemplo porque casi que de ese tipo de situaciones te puede responder mejor el concejal del área, Felipe, que yo, porque él es el que tiene esos proyectos en sus manos. Pero con respecto a la falta de gestión en algunos temas, yo me encontré nada más llegar a la concejalía una concesión que no se pagaba desde hacía más de 5 años, absolutamente. Y no ¿Una concesión administrativa? Una concesión administrativa. Y es que hemos impulsado el que se cobre y se llega a un acuerdo para cobrarla, es que no se estaba ni gestionando el cobro. Y estamos hablando de un ingreso de 1.100.000 euros, lo que se va a obtener ahora en este principio de año, y está paralizado. Es decir, que poner todo esto en marcha, claro, tú lo primero que tienes que hacer es una auditoría de lo que te encuentras, conocer la situación, mientras te enteras y no te enteras, pues tienes que ir activando todo este tipo de cosas. Pero yo creo que ha existido un déficit en la gestión. Déjate de funciones, que se dice, ¿no? Y pues sí, y también con respecto a lo que comentaba Antonio de la ejecución del presupuesto, que yo creo que hemos acertado lo que ha comentado. Y cuando nosotros estamos aprobando un presupuesto en enero, es porque pretendemos ejecutarlo durante todo el año. Estos últimos ejercicios se había aprobado, si mal no recuerdo, el de 2023, que se tendría que haber aprobado a finales de diciembre de 2022, principio de enero de 2023, se aprueba entre marzo y abril. El del año anterior se aprueba en junio, si no recuerdo mal. El del año anterior, el de 2021, se aprueba en mayo. Es decir, que eran presupuestos inejecutables. Porque cuando tú estás aprobando el presupuesto, cuando ya han transcurrido 6 meses del propio ejercicio, es que no los puedes ejecutar. Claro, o sea, que ya eso te marca la tendencia de lo que va a ocurrir con ese presupuesto, que no lo vas a ejecutar. Pues nosotros, vamos a preparar un presupuesto que podamos llevar a cabo de manera efectiva a lo largo del año. Por eso hemos puesto todo nuestro esfuerzo, que no ha sido poco, en aprobarlo entre finales de diciembre y principios de enero. No dio tiempo material a finales de diciembre, bueno, pues se terminó y se concluyó el día 4 o 5 de enero y ya tenemos el pleno el día 15. Vale. Perdona, lo que acabas de comentar de los presupuestos anteriores era una forma camuflada de prorrogar presupuestos del año anterior. Era una mera maniobra de camuflaje político del presupuesto. Porque un presupuesto aprobado en el mes de junio no tiene ningún sentido. Luego lo que ha hecho es funcionar
prorrogando el presupuesto del año anterior. Yo estoy dándole vuelta a esa concesión administrativa que el señor que tenía concedido, no sé qué sería, un kiosco, un bar, a saber, que en teoría debe 1,5 millones al ayuntamiento, ¿no? Sí, 1.100.000, lo tenemos tasado en 1.100.000 y pico euros. ¿Ese local está cerca del lugar en el que nos encontramos? No. Vale, perfecto. Es que hay otras también, que ya os enteraréis, que no pagaba nunca ni el ayuntamiento le exigía que pagase. Es algo que estoy madurando, pero ya lo sacaremos, tal vez. El señor pagaba, pero no llegaba al ayuntamiento ese dinero. No sé si me entienden. El señor pagaba el alquiler, pero ese dinero no iba al ayuntamiento. ¿Me entendéis, verdad? Sí. Perfectamente. Claro. Bueno, pues ya cuando tenga todo maduradito, lo sacamos. Pero este señor es que no pagaba, ¿no? Este señor que debe 1,5 millones al ayuntamiento, que no pagaba. O sea, que ese dinero no ha llegado al ayuntamiento. Vamos, que hay una concesión legalmente concedida, con todos sus parabienes, pero que no pagaba el canon. Que no pagaba el canon. Que no pagaba el canon. Y lo problemático no es que no pagara el canon, que eso no es culpa de nadie. Es decir, que en un momento dado no pague el canon a alguien, no tiene culpa la corporación. Nos puede ocurrir a nosotros que mañana deje de pagar cualquier concesionario el canon. Lo que sí tenemos culpa de no hacer nada por cobrarlo o no hacer nada por revocar esa concesión, por darla por resuelta por impago. Eso sí tenemos. Y eso es lo que no se había hecho. O sea, no se había iniciado ningún expediente de revocación de la concesión. Oye, cuando nosotros lo hemos puesto en marcha, rápidamente se han puesto en contacto con nosotros y, como te digo, tenemos sellado un acuerdo para que se produzca el pago ahora a lo largo del mes de enero. Bien, perfecto. Más proyectos de la ciudad, Paco. Bueno, lo que han hecho aquí en el Conquera es una barbaridad, José. Vaya, la vuelta que tenemos yo, por ejemplo, para ir al centro, la vuelta que tengo que dar, cuando antes yo salía de aquí, de la Avenida de la Cinta, tiraba por la Avenida Manuel Ciro, pero que ahora, como la han puesto dirección prohibida, de un único sentido, ¿para ti eso ha sido una barbaridad, poner la Avenida Manuel Ciro en un único sentido? Bueno, no sé los técnicos lo que habrán estado analizando. De todas formas, yo creo que Huelva adolece en estos últimos años, ha faltado un plan de movilidad. Es decir, que aquí hace muchos años que dejó de ser la movilidad un tema fundamental. Y yo creo que bueno, pues las posibilidades, un poco los barrios, unirlos unos con otros desde el punto de vista de la movilidad, ¿no? Del tráfico, de la permeabilidad, así como la zona centro, para que hubiese, porque afortunadamente en Huelva en los últimos 25 años pues se han construido muchos viales. El micrófono me dice Javi. Bien, se han construido muchos viales y bueno, pues desde donde nos encontramos ahora a la Plaza del Punto podemos tardar 7 minutos si cogemos por las vías de circunvalación. Pero después, un poco el entronque entre una barriada y otro, entre una zona y otra, la permeabilidad esa, yo creo que es imprescindible. Y Huelva, en los últimos años, digo, un plan de movilidad, bueno, pues se echa en falta, ¿no? Y sobre todo en la zona centro. Es decir, que aquí han estado intentando peatonalizar, muchas veces con más pena que gloria, algunas zonas, y no se ha habilitado bolsas de aparcamiento, no se ha estudiado aparcamientos alternativos, lanzaderas para poder unir. Pues hay muchísimas personas que llegan del área metropolitana y tienen que dejar los coches en la entrada de Huelva, ¿no? Junto al puente sobre el río Diero, el puente Sifón. ¿Y cómo se trasladan después a otra zona del centro o a la propia universidad? Yo creo que tiene que haber un entronque desde el punto de vista de la movilidad y del tráfico. Pero yo, aprovechando que está aquí Paco, yo creo que el mandato del año 23 al 27 puede ser una revolución en la ciudad de Huelva. Y puede ser porque hay muchos proyectos, algunos estaban ya previstos y otros que le están dando forma y le están dando un impulso, ¿no? Y yo quiero recordar, por ejemplo, la Ciudad de la Justicia. Yo he escuchado al consejero hace 2 días que se va a invertir muchos recursos, mucho dinero en Andalucía y ha nombrado en segundo lugar a Huelva. Yo creo que la Ciudad de la Justicia puede darle un impulso, en primer lugar, al ensanche. Correcto. Y después, pues, quitar la zona del Palacio de Justicia, que está colmatada, y lo que está el juzgado de Alameda Sunday, ¿no? Junto con el desarrollo del ensanche sur. Porque
urbanísticamente y desde el punto de vista de la infraestructura y el urbanismo, se desarrollan esos planes cuando hay actividad, cuando hay un impulso. Es decir, el día que la Ciudad de la Justicia vaya... Ahora se ha terminado un colegio por parte de la Junta de Andalucía. Bueno, pues eso le está dando allí una vida a la trama urbana que va a ser fundamental en los próximos años. Y yo creo que la Ciudad de la Justicia va a ser algo fundamental para el desarrollo definitivo del ensanche sur, que no es fácil porque eso es una cosa de varios propietarios, que ha habido problemas financieros, que ha habido... Pero bueno, yo creo que eso va a ser. Y otro tema es la antigua estación de Renfe o la estación de Sevilla y el antiguo colegio de ferroviarios. Yo creo que ahí el ayuntamiento ha impulsado también algún acuerdo con la Diputación Provincial, con la Diputación Provincial, un acuerdo para desarrollar esa pastilla urbanística, como sea en el argot urbanístico, con lo cual eso se va a modificar. Y otro tema es Montija. Yo creo que también está en el plan de campaña de Pilar Miranda el tema de Montija. Yo creo que el desarrollo urbanístico tiene que ir por allí, porque allí estaba pensado y porque allí es una zona donde se puede desarrollar. Por tanto, esperemos que en estos 4 puntos sea una ciudad mucho más habitable, que sea mucho más cómoda y que podamos desarrollar la zona de los barrios, la permeabilidad entre un barrio y otro y sobre todo la trama urbana del centro. Yo creo que en estos momentos tenemos que buscar pues la revolución del comercio de Huelva. Ahora mismo cualquier persona que venga a Huelva va al centro comercial que está en la entrada. Y muchas personas de Huelva van al centro comercial que está en la entrada de la ciudad. Yo creo que tiene que ser una revolución del comercio de Huelva. No puede ser Huelva solamente desde el punto de vista hostelero, ¿no? Es decir, que es importantísimo, pero también el comercio tiene que darle un impulso. Y yo espero que en estos 4 años que ahora han empezado, pues con el apoyo de la Junta de Andalucía, con el apoyo de la Diputación y este convenio para el Colegio de Ferroviarios y la Estación de Sevilla Antigua y el desarrollo, económico y urbanístico de la ciudad, cambie. Huelva necesita un cambio. Y Huelva, como ha dicho Antonio Fernández, con el tema del hidrógeno verde, antes de llegar al 2030, vamos a tener la tercera revolución industrial. Sí, sobre los proyectos en el centro, me ubico en el centro, Paco, donde estaba el antiguo mercado, ahí va una plaza, ahí a mí me gusta hablar de fechas. ¿Qué idea tenéis para hacer ahí y cuándo se podría ver las primeras excavadoras ahí? Bueno, sí que es cierto que hay problemas de fondo y que se están desatascando por parte de urbanismo. El otro día creo que el concejal Felipe Arias anunció que se había desatascado parte del problema que había allí, pero no te puedo dar tampoco una fecha porque te estaría engañando. Sí, no lo tengo claro y yo creo que la persona más apropiada para responderte a los proyectos urbanísticos con exactitud... Sí, Felipe. Invitamos un día a Felipe que nos explique. Claro, pero a raíz de lo que tú comentas y de lo que comenta José Luis, y la alcaldesa lo comenta muchas veces, en una revolución económico, social y urbanística. El ensanche sur va a ser un motor, la Ciudad de la Justicia, Huelva, junto con Jaén, eran las únicas 2 ciudades de Andalucía que no tenía Ciudad de la Justicia, y ya Jaén la tenía, son las 2 únicas que no cuentan con ella, y ya Jaén la tenía perfectamente ubicada y la tenía concesionada, y Huelva no. Oye, pues estuvo aquí el consejero, se desbloqueó, ya tiene la parcela y ya hay un horizonte de iniciar los trabajos. El año que viene ya el proyecto se pone en marcha y él nos dio un horizonte de 4 o 5 años para que esa Ciudad de la Justicia esté funcionando, ¿no? Porque bien es cierto que cualquier proyecto de este tipo no es un proyecto que se haga en un año, sino que tiene un desarrollo a medio y a largo plazo, pero va a ser un motor de la zona del ensanche. Y después la zona del muelle de Levante va a ser impresionante. Es decir, va a ser brutal. El soterrar la carretera en la avenida de Francisco Montenegro, soterrar ese tráfico y ahora que haya que el transeúnte, el ciudadano pueda pasar y llegar a la lámina de agua sin pisar ninguna carretera. Claro. Es que va a ser como le pasó a Málaga, o sea que puede ser el impulso definitivo para Huelva.
ese impulso bien es cierto que tiene que ir acompañado, y antes también lo comentaba Antonio, de infraestructura. Y ahí sí tenemos un varapalo que nos han dado hace muy poquito con el tema de la alta velocidad, de mandarla a 2050, ¿no? O sea que eso ha sido un palo bastante gordo, porque la previsión era 2030 y de pronto nos encontramos que el corredor del Atlántico y Huelva la han quitado y la han pospuesto a 2050. Entonces tenemos que trabajar para que esa situación se revierta, porque nos va a hacer un daño terrible, porque todos estos proyectos los que estamos... ¿Quién le cuenta a los que vienen a esas grandes empresas y grandes corporaciones que vienen a situarse en Huelva que tienen que venir en Dama desde Sevilla? Es que es surrealista. Total. Entonces, claro, eso tenemos que cambiarlo, y tenemos que hacer la suficiente presión, y yo creo que todo el mundo junto, sin hacer partidismo, sino todo el mundo junto, luchar porque esas infraestructuras lleguen a Huelva, porque es una necesidad para el desarrollo de esta ciudad y para el desarrollo de toda la zona, ¿no? Por eso hablaba yo, cuando el hidrógeno verde, de ese tema, ¿no? Porque es que estamos anquilosados en una situación de falta de pérdida de masa muscular. La masa muscular se pierde muy rápidamente, pero después recuperarla cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con la intervención de José Luis. Todo lo que hemos hablado hasta ahora pasa por la vertebración de la ciudad. La ciudad no puede estar como ha estado históricamente, formando núcleos. Afortunadamente no son guetos, ¿no? Son núcleos de gente seria y civilizada, ¿no? Pero esa estructura de la ciudad, que tiene su condicionante, y volvemos al principio de esta noche con el polo de desarrollo. Huelva, su salida natural como ciudad costera era hacia el mar y no hacia adentro, ¿eh? Pero esa vertebración, que él ha puesto un ejemplo muy claro, ¿no? Por las circunvalaciones puede tardar 7 minutos, pero si quieres ir por las vías centrales, te puedes encontrar perdido en cualquier momento, ¿no? Entonces yo creo que la vertebración es fundamental, porque sin ese punto de partida la ciudad se difunde, se disemina y no se participa a fondo de las posibilidades que hay con todos estos proyectos que estamos hablando, ¿no? Bueno, casi una hora hablando de Huelva. Bueno, que vamos con otro asunto. Paco, ¿quiere comentar algo más referente a Huelva, a los proyectos que pudiera ser interesante? Bueno, que como te digo, que estamos muy ilusionados, que lo primero es ordenar lo que nos hemos encontrado. Yo creo que es organizar y marcar además una planificación a medio plazo. Sí que tenemos muy clara, hemos puesto, yo creo que Huelva, si algo no tenía, era la proa puesta hacia ningún sitio, y nosotros hemos puesto la proa. La proa es el hidrógeno verde, es la tercera revolución industrial, y es una serie de cambios que van indisolublemente unidos a la actividad portuaria. Es decir, el puerto es el motor de la ciudad de Huelva, y eso lo tenemos clarísimo, y el objetivo lo tenemos claro, y lo que tenemos que es ir actuando a partir de entonces, y como hablamos, alfombra roja a todo el que llegue, facilitarle que funcionen bien las licencias de apertura, o sea, que se obtengan con rapidez, con celeridad los permisos, las autorizaciones, y no se queden atascados sin edie durante 24 o 30 meses, como ha pasado en otros momentos, sin que se tenga ninguna respuesta por parte del ayuntamiento. Oye, a quien venga aquí a invertir, facilitarle de manera total los medios para que pueda trabajar rápidamente y pueda generar riqueza hasta nuestra ciudad. Es fundamental. Bueno, vamos hablando de infraestructura, las relacionadas con el agua, que es tan importante. Vamos a tener a Álvaro Burgos, que es el delegado de Agricultura, Pesca y Agua de la Junta de Andalucía, porque es interesante cómo está la situación de la agricultura en Huelva. Sobre esta noticia vamos a hablar. El delegado de Agricultura, Álvaro Burgos, señala que la falta de inversiones hídricas de Sánchez pueden provocar una auténtica ruina en Huelva. No nos estamos tomando en serio el problema del agua en Huelva, y es muy preocupante. Así, Álvaro Burgos responde a las declaraciones de María Eugenia Limón y alude a su desinformación en asuntos sobre los que debería estar informada como dirigente política. El delegado Álvaro Burgos ha respondido a las declaraciones realizadas el pasado lunes por la secretaria general del PSOE, María Eugenia Limón, quien acusó al gobierno de la Junta de falsas promesas y falta de planificación e inversión en la provincia de Huelva en los últimos 6 años. Y ha utilizado las palabras como burla, engaño, ineficacia, que son justamente
las que definen la herencia que dejaron los 40 años del gobierno socialista en la Junta de Andalucía y la falta de inversiones en infraestructuras hídricas que puede provocar una auténtica ruina que protagoniza precisamente y que va a protagonizar el gobierno de Sánchez. Ha declarado Burgos que asocia esta década a la actual situación de sequía. Bueno, pues vamos a tener a Álvaro Burgos esta semana que nos aclare un poquito más la situación. Bueno, la falta de infraestructura con hídrica. El tema de la sequía y la falta de infraestructura, bueno, yo creo, no sé si lo sabéis, que en los próximos días va a ser nombrado un onubense como miembro importante del Gobierno de España en el Ministerio de Medio Ambiente. Parece ser que va a estar cercano a Hugo Morán, el secretario de Estado de Medio Ambiente, y va a ser un onubense, a ver si es capaz de impulsar y de mejorar el tema de la agricultura, de Doñana y de la Corona Norte. Esperemos que lo consigamos, en los próximos días saldrá. Y yo creo, Paco... Acércate al micrófono, José. Yo creo que han nombrado a Álvaro Burgos como delegado de Agricultura, pero yo creo que hay dos temas fundamentales en la sociedad a medio plazo. Uno es el campo, la agricultura y la sequía. Y otro es la natalidad. Son dos temas que de aquí a medio plazo van a ser muy importantes y creo que no se le está dando el impulso que eso merece. La situación de sequía que tenemos y que vamos a padecer, estamos sufriendo y vamos a padecer, eso hay que poner medidas. Y hay pero no por falta de agua, José, no, que ese sí, es el problema. Pero mira, ¿tú sabes Paco, cómo está la cuenca Tinto Diel Piedra? ¿El porcentaje cómo está? Pero si Huelva es excedente en agua. 62%. Sí, no tenemos problema de claro. agua. El problema es cómo llevar ese agua a los lugares donde se necesita ese agua. Huelva es excedentaria en agua. Claro. Pero tiene que haber las conducciones, las canalizaciones y para albergar ese agua. Y que llegue al consumidor, a la industria y a la agricultura, ¿no? Pero para eso desde hace años se tenían que haber tenido la previsión de hacer esas canalizaciones. Y después el campo. El campo está reclamando agua, pero es que hay desaladoras y reciclaje de agua que se pueden hacer perfectamente. Es decir, que eso es cuestión solamente de voluntad política y de economía, porque lo están haciendo en Almería y, sin embargo, allí carecen de agua, ¿no? Y el otro tema, el tema de la natalidad. Es verdad, yo estaba escuchando un programa de radio cuando venía para acá, que la natalidad, que mueren más personas que nacen, que los hogares tienen ya más perros como mascotas y animales de compañía que hijos. Eso es preocupante. Solamente gracias a las personas que vienen de fuera, de países latinoamericanos especialmente, España se está haciendo y recuperándose algo. Pero es un problema gravísimo. Y me gustaría que un día tratáramos esos dos temas, el tema de la agricultura, porque ahora le estamos dando algo de importancia, pero hasta ahora, bueno, pues los productos del campo, los productos agrícolas, pues tienen un precio módico, muy razonable. Lo que pasa es que después la cadena, hasta que llega al supermercado y posteriormente al consumidor, pues empieza a subir, ¿no? Pero el tema de la agricultura, el tema de la sequía y el tema de la natalidad son temas fundamentales de aquí a medio plazo. Es que hay algo que se olvida con mucha frecuencia, ¿no? Y es que hubo un presidente del gobierno del partido que ha cambiado el puño y la rosa por un corazoncito. Por la hoz y el martillo, diría yo. No. Bueno, pero en el logo figura un corazoncito. La hoz y el martillo es que estos elementos parece que no tienen importancia, pero sí la tienen. Porque esta señora, paisana nuestra, expresidenta de la Diputación, es de las que luego se ofenden cuando alguien le responde. Y la sarta de barbaridades que ha dicho respecto a la gestión de los últimos años del gobierno del PP, pues no tiene punto de comparación con los 38 años que ellos gestionaron, ¿no? Pero a lo que voy, hubo un presidente del gobierno que se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero, que es el artífice de todo el momento crítico que está viviendo la política española de hoy día. Y ese señor se cargó el plan hidrológico nacional. Y a partir de ahí vienen de aquellos vientos, vienen estas tempestades, ¿no?
porque tendríamos toda la sequía que quisiera, pero si hubiera habido los trasvases necesarios, las instalaciones hidráulicas competentes. Hombre, yo no voy a poner el ejemplo de Huelva, porque Huelva todos sabemos cuál es el problema. Pero yo voy mucho a Granada y voy mucho a la costa de Granada. Y allí hay algo que sucede en toda Andalucía. La presa de Rules, que es una presa inmensa, está terminada hace años y se ha quedado en un club de surfing. Porque no hay las conexiones, ni los desagües, ni las conexiones hidráulicas para regar todas las zonas de la costa tropical de Granada. Entonces, a mí que no me venga nadie a explicar del gobierno anterior o del partido que gobernaba Andalucía anteriormente los errores en determinadas materias del gobierno actual, que si comete errores tendrá que pagarlo, y pagarlo en las urnas, y pagarlo ante la ciudadanía. Pero hombre, por Dios, no venga a hablarnos de sequía, de déficit hidráulico en Huelva, cuando durante 38 años habéis tenido a la provincia entera metida en una situación de dejadez absoluta, ¿no? Y además, lo que decía José Luis me parece que es trascendental. Lo que pasa es que no es un problema exclusivo de España. La demografía no es un problema exclusivo de España, es un problema de Europa entera. Oriana Fallaci escribía hace ya 30 y tantos años, y Oriana Fallaci no es dudosa de ser de derecha, ¿eh? Y decía en sus obras relacionadas con este tema del islamismo y de la situación de la migración y todo esto, ella decía que pasado el tiempo Europa se llamaría Eurabia. No va mal encaminada. Y no además lo argumentaba diciendo que no iban a necesitar crear focos de violencia ni nada por el estilo, sino que demográficamente nos convertirían en Eurabia, porque mientras en Europa, en los sitios mejores, en Alemania, a lo mejor hay una media de 2 hijos por familia, las familias de inmigrantes son muchos más. Con esto yo no estoy negando el drama de la inmigración, estoy hablando de un hecho objetivo, que es la falta de natalidad. Pero es que en España, como vamos siempre de moderno, pues resulta que la pirámide de supervivencia se ha invertido. Y ahora hablamos de cómo se sustentan las pensiones del futuro, cómo sustentamos la sanidad, porque no olvides que España es el segundo país del mundo en mayor nivel de ancianidad, después de Japón. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la población vive muchos más años, pero tiene una servidumbre en temas de salud por pluripatologías, por cronicidad de las enfermedades, y eso supone un gasto enorme que no tiene el respaldo de los nacimientos adecuados para tener el empleo necesario, los fondos de seguridad social precisos, y nosotros estamos rondando el 1%, ¿eh? Y nos lleva a otro problema, y termino. Es que, ¿con qué edad se pueden independizar los jóvenes españoles? ¿Y con qué edad tienen las posibilidades de conciliación, de sustento, de independencia económica para poder tener hijos? Entonces, claro, nos encontramos con que lo arreglamos todo diciendo que nos autodemos la baja de 3 días si tosemos 4 veces. Vamos a saludar a Julio Díaz, politólogo. Julio, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. ¿Reunión con los agricultores tenías hoy? Sí, he tenido una reunión que ha durado más de lo que estaba previsto, y bien, en cuanto he terminado me he venido. Pediros disculpas por el retraso. Os he estado escuchando, todo lo que he podido. Sí. ¿Va a engañar Sánchez a los agricultores con ese acuerdo? ¿Cobrarán? ¿No cobrarán? Bueno, la plataforma se está organizando para que se cumpla lo que se ha firmado con los agricultores, y en los próximos días tendremos buena muestra de ello. El clima ahora mismo es positivo. Con los dos gobiernos, están los dos gobiernos por sumar y por ponerse de acuerdo. Es verdad que ha sido muy difícil llegar al acuerdo, pero también es verdad que una vez adoptado el acuerdo, pues es un ejemplo, ¿no?, para todo el país. Yo creo que en este momento no hay nada encima de la mesa que se haya acordado por los dos gobiernos, y casi por ningún gobierno, como el pacto
por Doñana, ¿no? La plataforma se va a centrar en que se cumpla lo que se ha firmado, y para eso ahora recobra nuevo músculo, digámoslo así, y se organiza precisamente para eso, ¿no? Entonces ahora viene, se inicia, no ha terminado nada con el pacto, se inicia una nueva fase en la que hay que centrarse ahora en que se aterricen los acuerdos, que los agricultores tengan sus ayudas caso a caso, agricultor a agricultor, y que la normativa que estaba haciendo daño en el entorno de Doñana pues cambie, porque al final va a cambiar. Este es el compromiso que también está en el acuerdo, tanto el plan de la Corona como la ley forestal de Andalucía, que eran las dos normativas que en la proposición de ley se iban a cambiar. Están contentos los agricultores, que es lo fundamental, ¿no? Y están de acuerdo con lo pactado y lo firmado. No, los agricultores, dadas las circunstancias, es el mejor acuerdo posible, ¿no? Porque lo demás pues se hacía muy difícil, cuando no inviable, ¿no? Y ahora pues hay que estar concentrado en que las ayudas, como digo, lleguen y que podamos recuperar 300 hectáreas para que se queden en el sector y produciendo economía y empleo en la provincia de Huelva. Los agricultores han sido muy honestos, han sido muy inteligentes, en mi opinión, y han sido, además de valientes, pues han sido muy generosos, ¿no? Porque han sido capaces de ceder incluso en posiciones que para ellos eran fundamentales, y lo hicieron además por unanimidad, ¿no? Por unanimidad. Yo creo que han dado una muestra de dialogar y de saber dialogar y acordar, que a muchos políticos les debería llevar a ejemplo. Julio, ¿no va a afectar a la economía de la zona si se plantan menos fresas, menos ingreso que entrará en la comarca, ¿no? Pregunto. Bueno, pero Huelva todavía tiene que desarrollar muchas hectáreas de regadío, y lo que se ha planificado, Huelva tiene hasta 92.000 hectáreas que desarrollar de regadío. Como he dicho en otras ocasiones, en el norte de la provincia llueve, faltan infraestructuras con las cuales se planificó ese regadío no sale al azar. Se planificó con la presa de Alcolea, se planificó con el anillo hídrico, se planificó con todas las infraestructuras, con Coronada, con el trapase, y está contenido todo en la ley y se tiene que desarrollar. Esto ya lo hicieron los árabes y lo hicieron los romanos, ¿no? Sí. Llevar el agua y contenerla cuando hay, para poder utilizarla después. Y bueno, y cuando están las leyes, porque además tiene todas las previsiones técnicas, medioambientales, y lo que hay que hacer es desarrollarlas. Los agricultores, en una parte muy importante, no tenían comprometidas sus tierras para poder cultivar. Por lo tanto, era parcialmente afectado la mayoría de ellos por el plan de la Corona. Y va a haber un trabajo muy importante ahí para poder recomponer parcelas, y para que los agricultores puedan recomponer su actividad, y también pues habrá agricultores que ya entiendan que es el momento de dejar su actividad, otros legarán la misma y traspasarán la propiedad, y se reconvendrán a cultivar pues también en otras posibilidades que hay, ¿no? También están las posibilidades de secano y están también las posibilidades del ecológico, ¿no? Vamos a ver cómo queda el mapa de Huelva, pero el sector de los frutos rojos es un sector fuerte, es un sector robusto, y ahora que este problema pues tiene ya vía de solución, y que yo espero que se acabe solucionando en los próximos meses, años, pues que el sector pueda salir disparado, porque por innovación, por aportación al PIB, el 12% de la provincia de Huelva, 160.000 empleos. Hay muchos datos que así lo avalan, es un motor de crecimiento, también está en íntima relación con la necesidad de infraestructura y con muchas de las cosas que había estado hablando antes, y sin duda son retos apasionantes que en Huelva van a salir bien. Huelva tiene el reto de la sostenibilidad, pero también el de la producción agrícola. Alimentamos a más de 500 millones de ciudadanos en todo el mundo, y Huelva tiene un peso muy importante en la producción y comercialización del fruto rojo. Y así va a seguir siendo. Bueno, 2024, como hemos dicho, que nos vamos a divertir con la barbaridad de que va a cometer Sánchez. Para ti, la primera, para que opine. Nueva factura que ha de pagar Sánchez para seguir en la Moncloa. El golpismo catalán exige al PSOE multar a las empresas que rechacen regresar a Cataluña para apoyar los decretos del gobierno. Es lo que exige. ¿Sabéis cuántas empresas han ido de Cataluña? 1.500 empresas abandonaron Cataluña cuando estos de la banderita de la estrellita salían a la calle para pedir la independencia, porque a esta gente no le interesa la independencia, lo que le interesa es el independentismo, vivir de algo que jamás va a llegar, pero tienen engañados estos tontitos que salen con la banderita de la estrellita diciendo que queremos la independencia, cuando la independencia nunca va a llegar a Cataluña, pero le interesa mantener la llama viva. Y por otra parte, la COE
los empresarios que contestan, ¿no?, a lo que dicen los golpistas catalanes. La COE está ya por la exigencia de Junts de multar a las empresas que abandonaron Cataluña. Se llama comunismo, dice la COE. O sea, lo que quiere el golpista Puigdemont es que Sánchez multe a las empresas que salieron de Cataluña. 1.500 empresas. Se le ha ido es un tarado, definitivamente, ¿no? Bueno, yo creo que, en primer lugar, estoy de acuerdo con lo que has planteado, ¿no? Ellos dan vueltas de rosca, pero nunca se pasan de la rosca. Efectivamente, saben hasta dónde tienen que llegar, ¿no? Cuando ven que se les va a ir, se quedan parados y recogemos, sacamos rendimiento y dentro de 15 días vuelvo a dar otra vuelta de rosca, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, eso es curioso, ¿no?, que el presidente de un gobierno progresista se ha aliado de los progresistas catalanes que tienen mentalidad totalitaria. Totalmente. O sea, esto es una forma de privatización. Claro. Yo con mi empresa hago lo que quiera y me la llevo donde quiera. Entonces, tú coges y yo como gobierno, como tú no estés en la esquina de la calle Concepción, te pongo una multa. Y ya está. Entonces, la libertad de empresa, el libre mercado, todo esto desaparece, con lo cual estamos en el borde de la dictadura, que es lo que de una manera u otra han pretendido en su día, cuando los líos del 2017, y que seguimos instalados en esa incertidumbre constante, ¿no? Por tanto, la respuesta de la COE me parece adecuada. Y lo otro forma parte de la mentalidad independentista. Y un detalle que es muy importante. Una de las más grandes empresas de este país y de origen catalán, que es Grifols, hoy ha aparecido una noticia que la pone poco menos que en la bancarrota, vamos. O sea, se le acusa de falta de transparencia, de haber sobredimensionado, y es un tema que yo conozco porque yo he trabajado con Grifols muchos años. Vamos, yo no he trabajado con Grifols. Grifols nos suministraba en el hospital y era una empresa que parecía de una solvencia absoluta. Y además, los dirigentes de Grifols son de matiz independentista. Con lo cual, esa bajada que ha tenido hoy en la bolsa de Grifols no solo va contra esta pretensión de que vengan aquí y el que no venga lo multo, es que veremos a ver si Grifols no es la primera que quiere salir corriendo de allí. Paco, me gustaría aportar algo. Bueno, recordarás cuando hablábamos de la gobernabilidad, de qué podía pasar, y que yo decía que había que ver esto con perspectiva, ¿no? Al menos un año vista, y cuando hablábamos simplemente de la investidura, ¿no? Yo siempre me he referido a la importancia de la gobernabilidad, ¿no? Cuando tú formas un gobierno así, con tantos partidos, algunos lo llamaron, concretamente Alfredo Pérez Rubalcaba lo denominó como el gobierno Frankenstein, que había muchas formas de iniciar un gobierno que se inicia rompiendo las reglas del juego éticas y morales y los usos y costumbres en política, ¿no? Como nunca había pasado en España que formaba gobierno el candidato del partido que no había ganado las elecciones. Esto ha pasado en otros niveles de gobierno, pero nunca a nivel nacional, y ahora estamos viendo las implicaciones que tiene, ¿no? Los difíciles equilibrios. Tú al final habilitas el mes de enero para darle trámite a la Comisión de Justicia a la ley de amnistía, al proyecto de ley, a la proposición de ley de amnistía. Aquí tengo que hacer alusión a esto de la ventana de Overton, ¿no? Cómo han ido poco a poco introduciendo el tema, ¿no? Y migrando de A a B, para que al final la amnistía ya prácticamente no se hable de ella ni nada. Pues después de hacer eso, resulta que ahora traen tres decretos que vienen en llamar ómnibus, donde han metido muchísimas cosas, ¿no? Para que les sea muy difícil al resto de grupos parlamentarios votar que no, porque hay comprometidos fondos europeos, hay comprometidos parámetros que rigen nuestra vida, el IVA y todas estas medidas anticrisis y demás, su prórroga. Y bueno, y al final lo que se está viendo ya de inicio, en pleno enero, es la debilidad extrema que tiene el gobierno, ¿no? Y porque además tiene socios que son completamente antagónicos, y lo más importante en este contexto concreto es que tienen elecciones en unos meses, ¿no? Yo creo que el Partido Popular, precipitando las elecciones en Galicia, ha puesto en marcha el mecanismo ya del nerviosismo, tanto en el País Vasco como en Cataluña. Y lo que se está viendo es precisamente eso, ¿no? Si releemos un poco de dónde parte toda la estrategia
que hoy alimenta al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, hay que arrancar en el año 2003 en el Pacto del Tinel, ¿no? Ahí fue donde incluso ya los que hoy son socios, la izquierda y la derecha del eje en Cataluña, pues se pelearon, hicieron caer el gobierno de Maragall, precisamente porque uno tenía más preponderancia que otro, ¿no? Y todo eso hizo incluso que Esquerra Republicana se echase ya en manos del secesionismo directamente. Y luego Convergencia y Unión con el tema del 3% y después el tema de los Pujol y demás. Es complicado de explicar, pero no es de ahora. La situación que tenemos en este momento es muy, muy inestable. Lógicamente un gobierno que es inestable y donde no hay gobernabilidad no genera credibilidad, no genera confianza. Y eso lo vamos a notar en el crecimiento económico, en la generación de empleo. Y pues no estamos viendo las decisiones que están tomando fuera de España, ¿no? O sea, lo que está sucediendo es muy, muy grave. Es justo lo contrario que está sucediendo en Andalucía, lo quiero reflejar, porque yo formé parte del cambio en Andalucía y la inercia que sigue el gobierno es una inercia, una senda de estabilidad y de crecimiento, y creo que eso hoy es reconocido dentro y fuera de Andalucía. Tú tienes que generar y transmitir seguridad y confianza, y eso es justo lo que nos está pasando en estos momentos. Vamos a ver qué pasa mañana, porque el Partido Popular ha adoptado una decisión, yo creo, que no hubiese adoptado en otros momentos. Y es verdad que le ha puesto condiciones, que ya ha dicho el Partido Socialista que no va a cumplir. También ha dicho que va a negociar hasta el último momento. Yo estoy convencido que sus negociaciones preferentes son con Junts per Catalunya. Creo que hay bastante postureo. A ver qué pasa mañana, pero sí creo que si el gobierno es débil, si el gobierno tiene esta rémora y nos está haciendo pasar a los españoles tantas dificultades, pues contra menos recorrido tenga mejor, ¿no? Contra antes vayamos a la urna mejor, y contra antes se configure otro gobierno mejor. Y después llegará el momento, y donde yo ahí le he pedido a los dirigentes del Partido Popular que tengan valentía, que si son capaces de configurar una mayoría, pues que modifiquen la ley electoral general y que se ponga la barrera del 5% en toda España, y que no está reñida esa riqueza y esa participación en el Congreso y en el Senado y esa pluralidad con la gobernabilidad. Pero no puede ser que el 1% de españoles también condicionen la gobernabilidad de todo un país, y tampoco puede ser, porque la siguiente ventana de Overton que nos viene es la del referéndum. No puede ser que no sea el referente el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley, el imperio de la ley, y que se diga ahora que tiene que ser la política. La política sí, pero hay unos procedimientos y hay unas leyes que hay que respetar. Y ni la amnistía, en mi opinión, ni el referéndum, en mi opinión, pues cumplen los parámetros constitucionales, lo vistan como lo vistan. Vale. La ley está siempre por encima de cualquier acuerdo político. Eso es un axioma que hay que cumplir, que hay que respetar, siempre que se esté en democracia, que es el primer elemento de duda que empieza a saltarnos ya a muchos españoles. Paco, ¿tú eres partidario de cambiar la ley electoral? Hombre, a mí me parece que es apropiado el poder cambiar la ley electoral, porque es cierto que minorías pues tienen una representación mucho más alta, pero bueno, es lo que tenemos, y así también hemos vivido todos estos años y ha funcionado un bipartidismo imperfecto y bueno, y yo creo que han sido años de mucho progreso, gobiernos que han nacido de este. Lo que pasa es que se han roto las reglas del juego en esta última legislatura. Yo creo que ese es el problema. Que los partidos catalanes de ahora no es el partido catalán de Pujol, ¿de acuerdo? Que saqueaba las arcas públicas, que fue un corrupto, de acuerdo, pero en otros aspectos al menos respetaba la Constitución y las normas. Y sobre todo la visión de Estado que yo creo que han tenido siempre los dos grandes partidos y los líderes de los grandes partidos, el Partido Socialista y del Partido Popular. Y aquí hay una persona que es Pedro Sánchez, que su fin es gobernar a costa de todo y de todos. Y lo que más me duele del gobierno actual o del presidente actual es que no le importa, para conseguir el fin, enfrentar a los españoles. Eso me parece lamentable y originar una mala convivencia, y lo está consiguiendo, a fuerza lo está consiguiendo, y no le importa. O sea, él tiene claro que su finalidad es permanecer en el gobierno con quien sea, y si tiene que enfrentar a los españoles y ha visto que eso es rentable para él poder gobernar, pues los enfrenta. Y entonces, cuando se rompen las reglas del juego y hay personas que carecen de empatía hacia los demás y de ciertos valores y ciertos principios éticos, pues es muy complicado. Y este hombre, la verdad es que es un hombre... Lo grave, Paco, no es que termine enfrentando a los españoles, que es un poco el camino que se pretende, entiendo yo, con toda esta historia del muro y todo esto, ¿no? Sino que
se va a enfrentar los españoles en aras de la convivencia. En contrasentido Claro, porque brutal. el relato está por encima de los hechos y de los datos, ¿no? Exacto. Estamos en la política de las emociones. De las ¿no? emociones, Y y siempre ya hay un está. relato para acomodar esa ventana de Overton a la que me refiero, ¿no? Y a mí me preocupa muchísimo hacia dónde vamos, ¿no? Porque estoy convencido que con todas estas decisiones, las que se van materializando, lo que van desdibujando es pues los pactos del 78, ¿no? Que es a lo que se refería también Alfonso Guerra y otros dirigentes políticos. Porque en la práctica lo que va haciendo, si va vaciando de competencia al Estado, ¿no? Y se va desdibujando las líneas que marcan el terreno de juego que tenemos hoy en día en nuestro sistema político español, pues al final lo va dejando sin sentido, ¿no? Y eso realmente es lo que me preocupa. Yo creo que el Partido Socialista está jugando a ocupar el hueco de los nacionalistas independentistas en las diferentes regiones. Y ahora se va a ver muy claramente. Ahora va a haber dos grupos de socios que van a tener que definirse durante este año. Lo primero va a ser sin duda en Cataluña, ¿no? En Cataluña primero, en el País Vasco, luego en Cataluña, porque ahí uno de los dos socios va a acabar desprendiéndose. Ahora mismo el Euskobarómetro da por encima a Bildu del Partido Nacionalista Vasco, un partido que ya se ha quedado mayor en sus cortes de edades y donde tanto con el sindicato ELA, que le ha hecho un desgaste muy grande al PNV gobernando, y que hay muchos jóvenes que se están incorporando a la izquierda Berchales, pues le está comiendo mucho terreno. Y en Cataluña la batalla es entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, eso también se tiene que definir. Y lógicamente ahí es donde arranca el pacto del Tineo y los problemas que hemos tenido después, desde la época de Zapatero y que estamos sufriendo ahora. Y esto va a volver a pasar en Cataluña en breve, va a tener que gobernar uno y el otro no. Y ahí va a haber problemas porque todos son necesarios para la estabilidad en este equilibrio inestable que en este momento es el gobierno de España. Incluso en el País Vasco hay quien empieza a dar PP por delante del PCE. O sea, Bildu, PNV, PP. Con lo cual, imaginaos lo que sería que el Partido Socialista de Euskadi quedara en cuarto lugar. Eso sería ya definitivo. Y además el pulso Bildu-PNV va a ser una clave, digamos, de ámbito nacional, como tú dices muy bien. Alguien se tiene que caer de la foto del vehículo. Exactamente. Sí. Y en Cataluña 3/4 de lo mismo. Sí, porque están jugando sus partidos en su zona y lo que está pasando en estas últimas horas con los 3 decretos tiene mucho que ver con las elecciones, sin duda, en Cataluña, ¿no? Porque el partido que está jugando Junts per Catalunya es utilizando, digamos, de yunque a los españoles y al gobierno de España. Su pelea es con Esquerra Republicana por gobernar en Cataluña, ¿no? Y el PNV en este momento está perdiendo mucho fuelle político y lo está cogiendo Bildu. Yo creo, en mi opinión, el Partido Socialista lo está, digamos, apostando todo a seguir gobernando España, gobernando en la centralidad, porque ha perdido muchísimo poder institucional y se va a agarrar a eso para ir a otra cosa, ¿no? Y no puede hacerlo de otra forma si no es mimetizándose, como ha hecho el PSC en Cataluña. Hay que decirlo, el PSC tuvo un desgaste muy fuerte después de que cayese el gobierno de Pascual Maragall y se han recuperado absorbiendo espacios que tenían los nacionalistas, ¿no? Con este discurso de la convivencia y la concordia. Claro. Y lo que nos han hecho es traspasarnos el problema a todo el país desde Cataluña, que es algo que es muy grave. Nos enfrenta en nombre de la convivencia y esto que tú dices de la centralidad lo hemos vivido hoy mismo. La señora ministra de Sanidad obligatoriamente ha impuesto la mascarilla. El centro de salud. Oye usted, si usted no es capaz de gobernar la sanidad de Ceuta y Melilla, que es su competencia, ¿cómo pretende ahora imponer, después de haber estado tomando polvorones todas las navidades que no se ha movido y no ha convocado al grupo interterritorial, y ahora se impone desde el gobierno central una medida que yo no sé hasta qué punto puede ser legal? Es que hay algunos ministros que, yo lo voy a decir así, sin anestesia, pues que son muy desafortunados, ¿no? Una de ellas es la ministra de Sanidad, además de la de Empleo. La de Sanidad ha hecho declaraciones hace unas horas, pues más o menos diciendo que el que quiera jugar al escondite con la salud de sus ciudadanos, pues ahí tiene en referencia a las comunidades autónomas que iban a la reunión a ver qué planteamiento hacía y qué decisiones tomaban, ¿no? Iban a una reunión donde allí se iba a decidir y ya ella antes estaba jugando a este juego, o cuando se ha anunciado la forma de negociar la subida del salario mínimo interprofesional, ¿no? Que hoy el presidente de la COE también se ha referido a ello. Y usted, yo me he enterado por la prensa
Es más, es que el secretario de Estado se ha referido a quien se sume bien y el que no lo va a sufrir. O sea, ya ha sido así. Quiero decir, este lenguaje que puede estar muy bien coloquialmente cuando hablemos en la calle, entre quienes quieran hablar así, ¿verdad? Con total libertad, pero traducido al lenguaje de un representante político de altísimo nivel, es gravísimo. Porque quien lo está viendo es como cuando, no sé, si se materializa la amnistía, ¿no? ¿Qué van a enseñar algunos profesores en la Facultad de Derecho conforme al imperio de la ley y al cumplimiento de la ley y de la Constitución? ¿Qué vamos a tener después de romper todas estas líneas, todas estas reglas del juego? Yo no me caracterizo por ser inamovible en mis planteamientos. Yo he defendido reformas de la Constitución que creo que son importantes. Y creo que en este país hay que hacer pequeñas reformas para que no haya reformas traumáticas, porque hay que avanzar y hay que evolucionar. Pero a través de los procedimientos arreglados y, desde luego, es muy importante también las personas que estén al frente de las responsabilidades. Yo escuchaba lo que decía Julio y me ha parecido increíble. O sea, lo de la negociación laboral, o aceptas esto, o lo que te viene es peor. A la COE es muy fuerte, es muy duro, ¿eh? Tremendo. Es que Hasta rompe los cualquier sindicatos han parámetro. tenido que- Ante eso ¿qué puede decir la COE? O sea, es que... Bueno, vamos a recta final. José Luis, vamos con lo último, que nos quedan un par de minutitos. Ese es el gobierno que tenemos. Es decir, que lo peor de esto... Socialcomunismo. Pero es que además está provocando un desasosiego en la sociedad, ¿no? O sea, que aparte de que han perdido la calle, que eso es algo inaudito, es decir, Sí, que han no pueden perdido la salir a la calle, calle, sí, han ¿no? perdido la calle, o sea, que están ahí. Y bueno, pues están enfrentando a las comunidades autónomas, están enfrentando a la sociedad, hay inseguridad jurídica, hay falta de confianza, que eso es lo peor que se puede tener en un país, ¿no? Y ahora mismo nadie se fía. Es decir, es que yo no sé si durará 4 años, año y medio o 2 años. Pero de luego que lo vamos a sufrir y las consecuencias van a ser nefastas, está claro. Y especialmente para Andalucía. Es decir, es que los catalanes obtendrán lo que le convenga a Pedro Sánchez de darle a los catalanes y lo vamos a sufrir seguro en Andalucía. Es decir, que, bueno, yo lo decía antes de llegar Julio, que la gobernabilidad en España en estos momentos está en precario, ¿no? O sea que Pedro Sánchez, bueno, pues está agarrado a la Moncloa, agarrado al poder, pero después poco más. Es decir, en manos de 7 señores de Junts. De siete. 7 En manos de señores de 7 Junts. individuos. Lo mismo que hacía antes Julio, alusión a lo del gobierno Frankenstein, Rubalcaba lo dijo muy claro también, ¿no? Sí. Dice, es que negociar con los radicales tiene un riesgo tremendo, que es que seas tú el que se radicalice y no ellos los que se moderen. Sí, lo dijo, sí. Sí, sí. Pero es que llevan 2 meses, es decir, ya estamos viviendo, porque además eso se padece, es decir, que eso se sufre en la sociedad, es decir, esto, en los enfrentamientos, llevamos 4 días, las radios, los periódicos, las redes sociales, los telediarios, hablando del enfrentamiento, de la falta de acuerdo entre unos y otros, y eso la sociedad pues lo sufre, ¿no? Y llevamos 2 meses y medio de gobierno, o sea que, y ya tenemos un enfrentamiento entre unos y otros. Bueno, esperemos, Julio, que con la persona de Huelva que va a estar ahora, decía ellos, en el Ministerio de Medio Ambiente, Te he oído, en los cuando venía futuros, de camino. logremos que la Corona Norte y Doñana sea Bueno, yo más creo, segura, jurídicamente. voy a utilizar un término que utilizó Juan Marí cuando era vicepresidente de la Junta y el propio presidente Juanma Moreno cuando hubo aquella crisis, ¿no?, de mociones de censura y que el gobierno andaluz se encapsuló. Y yo quiero lo mismo para los agricultores. Las familias se merecen que, más allá de lo que pueda opinar yo profesionalmente o por mis vivencias políticas o por mi conocimiento, mi experiencia o simplemente dando mi opinión de lo que yo crea que puede pasar en este país, que al final el acuerdo lo han firmado 2 gobiernos en general, ¿no?, quiero decir, y que hay que encapsularse y hacer cumplir el acuerdo, pero es verdad que estamos en un momento político a nivel nacional muy, muy complicado, porque a veces para fortalecerse en el centro se le hace daño incomprensiblemente a la periferia, ¿no? Y la fuerza centrípeta que hay en este momento, yo creo que la mejor forma de sofocar esta inestabilidad es cuando se pueda modificar la ley electoral y que todo el mundo tenga representatividad, pero que todo el mundo tenga la representatividad que le otorga a los ciudadanos y no más. Bueno, nos marchamos. El chofer de la cocaína de los ERE ante el tribunal que lo juzga. Sigo diciendo que soy culpable. La Fiscalía pide 14 años de cárcel
para Trujillo por dilapidar casi 1,5 millones de euros de la antigua Junta, de los fondos públicos, y gastárselo en parte en cocaína y locales de copas. 14 años de cárcel pide para este señor. Bueno, si queréis comentar algo sobre esto. Yo rapidísimamente. Si yo fuera Trujillo me miraría la próstata. Sí. Pero vamos a ver, que este no era el que consumía cocaína solo y el que se acostaba con prostitutas. Este iba acompañado por altos cargos socialistas. Pero tú nos has puesto el que está en este momento en el banquillo. Yo, lo primero que... Por si acaso. Por si acaso. Qué barbaridad, qué escándalo. 1,5 millones, señores, se gastaron estos individuos en cocaína y en prostitutas. Bueno, Julio, pues muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme, siempre es un placer estar aquí contigo, con vosotros. Paco, muchas gracias por venir y suerte en lo que te queda por delante. Muchas gracias, Paco. No, gracias. Gracias a ti por invitarnos. Y José, lo dicho, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarnos y bueno, esperemos que el año 2024 lo hemos comenzado juntos en la tertulia de Paco Morán. Muy Por bien. lo tanto, Muchas gracias. La fiesta empieza mañana. Y gracias a Javi, que se encargó de la asistencia técnica. El martes más.